Mi nombre es Darwin Eduardo Romero, estudiante de Ingeniería Industrial. Este es mi documento de entidad. Mi número termina en cero, por lo cual voy a explicar el ejercicio número 2, ¿sí? Eh, sobre una onda certificadora, ¿no? Entonces, como, como podemos observar, aquí tenemos un circuito. Entonces tenemos una fuente de alimentación, eh, tenemos un puente de diodo y resistencia, ¿sí? Acá tenemos el osciloscopio, podemos observar una onda, eh, una onda oscilante. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene valores negativos y positivos, ¿no? Esta onda hace referencia a todos los que llegan al hogar. Entonces, eso quiere decir que tiene valores negativos y positivos. ¿Qué pasa con esta onda? Cuando esta onda pasa por el puente de diodo y estas fuentes negativas, digo, cuando sale negativa se vuelve una señal pulsante negativa. Entonces, esta es la misma, mire, esto pasa, mire, entonces el puente de diodo lo que hace es que solamente las señales eh, positivas pase y las negativas las, como quien dice, no las deja pasar. Entonces, el condensador, cuando le colocamos el condensador, lo que hace es guardar las energías y, como quien dice, eh, como dice, generando las cargas malas y las va eliminando. Mire, aquí la va generando y las va sacando negativamente para que de esta manera no pueda entrar y dañar, o hacer algún daño. Entonces, acá después de esa señal, tenemos unas preguntas. Entonces, si cambiamos el valor del condensador por un valor más grande, ¿qué pasa? Entonces, al cambiar por un valor más grande, la señal salía aumento, ¿sí? Esto quiere decir que la corriente pasa a convertirse en una corriente continua, lo que hablábamos, y esta mejora según el incremento del valor. ¿Qué papel cumple el condensador del circuito? ¿Sí? Es el encargado de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el transcurso de cada carga del circuito, y este a su vez la devuelve cuando sea necesario, ¿sí? Eso es lo que aplicamos. ¿Qué diferencia existe entre BPP, BP y BRMS? Bueno, existen diferencias en el BPP y BP, el BRMS, ya que el valor pico y pico, BPP es el valor absoluto de las ondas, como tal, o sea, es, tendiente a ser desde el punto más alto, más bajo, perdón, mientras que el valor pico, BP, el solo el valor más alto que alcanza la onda, o sea, la parte de la montaña de la señal de corriente continua que produce la misma disipación de potencia que la corriente alterna. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la primera señal, ¿sí? Aquí, como podemos ver, empieza desde 0 hacia el pico al 20 y agarra un pico a pico. Entonces, la primera señal BP, la cual la señal eh, oscilante con los datos positivos y negativos, es la señal que se puede medir del puente de diodo. En el primer ejemplo, por ejemplo, aquí como vemos, la señal es de 40
voltios que va desde 20, va a 20, ¿sí? Eso es pico y pico positivo. La segunda señal es la BP que se mide después del puente de Dios, en este caso 0. ¿Cómo empieza acá? A 20 por 20, a 20, positivo, ya que el puente de Dios suprime los picos negativos y generando solo los picos positivos, como lo explicamos. Entonces, la segunda señal, ¿qué es esta? La segunda señal BP que se mide después del puente de Dios, en este caso 0 a 20 voltios positivos, ya que el puente de Dios supreme los picos negativos generando solo picos positivos. Entonces, por ejemplo, acá la tercera señal es la que rectifica de un condensador, la cual es el valor BRMS. En este caso es de 14.14 voltios continuos, que equivalen a 0.70 de estos 30, mire. ¿Sí? Entonces, ese es el funcionamiento que hace un puente certificado de onda. Entonces, eso es lo que hace puente de Dios, que es lo que estábamos explicando, que ellos son los encargados de suprimir